Miren esto. Una geoda de cuarzo verde. Vamos a buscar cristales, estamos en el cañón del Atuel. Esto es toda una zona de basalto, muy amplia. Y bueno, apenas encontremos el primer cristal, paramos. Estamos con Luis también. Y seguramente en el basalto vamos a encontrar cristales de cuarzo. A ver. Acá Luis. Mira. Acá tenemos un basalto que tiene vetas de cuarzo. Y acá tenemos una hermosa geoda acá en la punta, si la podemos ver. Ahí está. Bueno, ahora le vamos a pegar un par de martillazos a ver si podemos ir sacando. Ahí va. Miren qué maravilla. Miren ahí esa geodita. Hermoso. Hicimos 3 minutos. 200 metros aproximadamente. 200 metros. Ya encontramos. O sea que tiene que haber cantidad. Este lugar es... Y acá tenemos otra. Esta la vamos a tener así un poquito acá. El tema es que cuando se va rompiendo la piedra, van apareciendo más cristales. Es una maravilla. Maravilla. Así que bueno, seguimos. Vamos. Córtalo. Acá estamos. Sigo buscando cristales. Esto, como ven, como pueden ver, es todo basalto. El basalto es una roca volcánica. Lo que tienen estas rocas volcánicas, que tienen muchas fisuras, y en las fisuras se encuentran los cristales. Vamos a ir buscando por acá. Les voy a ir mostrando algunos ejemplos para que vean en la montaña. Esta es una de las maneras que se pueden encontrar en la montaña. No necesariamente se encuentran de esta forma. El basalto se encuentra de otra manera, que es una manera más explosiva. Estos son basaltos que tienen fracturas, y en las fracturas se forman las vetas de cuarzo. Y en algunos casos se forman huecos y tienen cuarzo de mayor tamaño. Estoy viendo algo que me está volando la cabeza. No sé, miren esto. Miren lo que acabo de encontrar. Miren esta cuarzo verde. Tiene una cristalización radial bastante extraña. Muy hermoso, muy hermoso. Miren atrás esa piedra que ven ahí. Completo. Si sigo caminando, fíjense cómo se forma. En las fracturas encontramos las vetas. Y después hay material suelto que por la erosión se fue soltando de la roca madre y quedan los cristales en el piso. Eso está bárbaro porque, por ejemplo, espero poder mostrarlo bien. Acá, miren estos cristales están directamente tirados en el piso. No se puede creer. La verdad que es una maravilla. Vamos a seguir buscando. Seguramente vamos a encontrar cristales de mayor tamaño, pero ese verde me encantó. No me puedo dejar de maravillar. Miren esto. Cosa increíble. Allá arriba hay un cóndor. Increíble. Llegué a una condorera y encontré un cóndor muerto. Se ve que no hacía mucho. Allá, en aquella punta, aquellas dos puntas, hasta ahí llegué. Bueno, la cosa es absolutamente diferente buscar cristales en las montañas que buscar piedras preciosas en los ríos. En las montañas, bueno,
primero que hay que saber subir, hay que venir con ropa adecuada, pero lo que sí es que podemos encontrar cosas realmente maravillosas. Les voy a mostrar lo que junté hasta ahora. Fíjense, ese cuarzo verde, esa formación de cuarzo se llama diente de perro. Son cuarzos diente de perro. Bueno, acá varias drusas, que son pedazos de geodas, con material de ágata. Algunas ágatas bastante interesantes. Bueno, después muchas pequeñitas, que las traje porque, fíjense, este ágata, qué hermosura, esto pulido, es una belleza, aparte tiene ópalo, increíble, bueno, cantidad de cristales. Bueno, y les cuento algo que yo estoy como, no les puedo explicar, miren esto, una geoda de cuarzo verde, muy difícil de encontrar, no es una roca común, la verdad que estoy tan contento, es una belleza, miren qué maravilla, miren esos cristales, ese color. El cuarzo verde es un cuarzo muy raro, y mucho menos en una geoda, ¿no? Así que bueno, dentro de un ratito les voy a mostrar cómo se encuentran. Esa geoda se formó porque se formó dentro de la roca, pero es muy fácil encontrar en esta zona donde hay mucho basalto. Lo único que tiene que buscar uno es brillo, y acá todo brilla. Por ejemplo, lo que tenemos ahí, es una geoda, pero es muy difícil sacarla de la piedra, de la roca madre sería, porque en realidad se destruye. Hace un sol increíble y yo la verdad que estoy re contento. Bueno, espero que este video les sirva. Es el primer video que voy a presentar de Mendoza, así que imaginen lo que viene. Si hemos encontrado esto, todo lo que he encontrado, además de los que les mostré recién. Como verán, no estoy en la montaña, estoy en Jurassic Park. Acá parece que fuera Jurassic Park, pero en realidad es un paticito del 3x4. Y tengo mi Buda, mis flores, mis jazmines y millones de rocas por todos lados. Pero tenía 3 motivos para continuar el video acá y no terminarlo como hago normalmente en el terreno. Una es que preparé y limpié el material para mostrarlo y para que ustedes puedan verlo realmente y explicar cada uno de los materiales. Vamos a hacer una primera parte, después voy a hacer unos agradecimientos personales que quiero hacer y que no quiero dejar de lado y no los quiero dejar para el final. Y sí, después el final del video. Así que bueno, acompáñenme y vamos a ir a la mesa y vamos a ver uno por uno las cosas más importantes que encontré este año en el cañón del Atuel y en la zona de San Rafael, que fueron realmente alucinantes. Y 2 particularmente que son materiales muy difíciles de encontrar. Así que allá vamos. Voy a empezar a mostrarle lo que encontré en la montaña. Lo primero que quiero es contextualizar. El material que vemos negro, gris oscuro, es basalto. Este es un basalto bastante particular, es muy anguloso. Eso se puede deber a la velocidad en la que se enfrió. Pero vamos a ver que en las fisuras que tiene el basalto se van formando vetas de diferentes minerales. Esos brillos tan hermosos que ven y ese color, eso es cuarzo ahumado. El cuarzo ahumado se produce porque hay radiación sobre los cristales y los cristales se convierten de color marrón y llegan hasta el negro. Lo que tenemos acá arriba es calcita, y si damos vuelta la roca, acá abajo vamos a ver que se formó calcedonia con algunos cristales de cuarzo
Y eso es lo que forma las ágatas. Vamos a dejarla acá y les voy a mostrar otro tipo de roca que también encontré y que me parece fantástica. Esto es cuarzo citrino. El cuarzo citrino, este tiene características de diente de perro. Diente de perro no es solamente en lenguaje coloquial, sino que también en el lenguaje minero y en el lenguaje académico se le llama diente de perro. Pero si se fijan es un color naranja. También se debe a una inclusión de óxido de hierro. Una cosa muy bonita. Y ahora vamos a ir a las drusas. Las drusas son pedazos de geodas. Miren esto. Este es un cuarzo. Acá tenemos este pequeño que tenemos aquí. Eso es calcedonia. Es lo que forma las ágatas. Pero el cuarzo tiene dos formas de cristalizar. Una es trigonal, que es cuando se calienta hasta 572 grados, y hexagonal, que es de 572 grados en adelante. Miren, vamos a enfocar bien. Hermosísimas. Pero vamos a ir a algo más importante. Acá tenemos el cuarzo en su plenitud. Estos cristales son mucho más grandes, como verán. Es un cuarzo transparente. La drusa no es más ni menos que un pedazo de geoda. Esto se desprendió o de una veta o de una geoda. Quiero ir a este. Miren esto. Esa formación que tiene se le llama obelisco, por razones obvias, porque parecen obeliscos. A este material le hace falta un trabajo con ácido, porque esas impurezas las produce el material que anda suelto. Miren qué maravilla. Miren qué bonito esto. Cuarzo ahumado, cuarzo transparente. Esta fue la primera roca que encontré. Miren los brillos. Son realmente una hermosura. El color del cuarzo ahumado es marrón. En este caso es bastante clarito. Acá les traigo. Acá tenemos una amatista muy clarita. Ahí está. Pero ahora estamos con las drusas. Después vamos a seguir y vamos a mostrarles más cosas. Acá tengo una drusa bastante grande de amatista. Miren el color. Qué hermoso color. Qué hermoso color. Una belleza. Una belleza. Vamos a ir a esta, miren. Ahí está. Cuarzo transparente y acá amatista. La amatista está descolorada por lo que se llama intemperismo. La amatista es muy
resistente como todo cuarzo, pero la temperatura hasta le hace modificar el color. Entonces cuando tengan amatistas, traten de no colocarla al sol, porque el color se degrada bastante. Esta drucita es hermosa. Todo esto lo hemos encontrado en el mismo lugar. En el mismo lugar. Qué cosa tan bonita. Acá quiero mostrarles algo en particular, que es esta roca. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero ven que hay pequeños cristales de cuarzo. Esta es una calcita, pero que tiene pequeñas cristalizaciones de cuarzo, y también porque esto está sacado de la mina de florita. También hay florita. Cuando hablamos de estos pequeños cristales de cuarzo, no hablamos de cuarzo microcristalino. El cuarzo microcristalino tiene una característica fundamental. No puede verse a simple vista, y nosotros acá estamos viendo los brillos, o sea que le estamos viendo las caras, sino que es necesario utilizar un microscopio, en este caso un microscopio petrográfico. Se corta una sección muy fina, se coloca en el portaobjeto y ahí recién podemos ver qué forma tienen los cuarzos. En cambio acá, que vamos viendo los brillitos, sabemos que esos cuarzos tienen caras, ¿no? Y ahora vamos a empezar a ver algo que no se encuentra fácilmente en la naturaleza. Este cuarzo verde se llama Prasiolita. La Prasiolita, el cuarzo verde en general es la aventurina, pero la aventurina no tiene esta forma de cristalizar, sino que es masiva. La Prasiolita se obtiene normalmente a través de procesos sobre la amatista. A veces se colocan las amatistas en un horno, se las lleva a 500 grados y de ahí el color púrpura, el color que tienen normalmente las amatistas, se terminan convirtiendo en este color verde que ustedes ven naturalmente. O sea que esto en la naturaleza es muy difícil de encontrarlo, y yo encontré una cantidad increíble, y ahora les voy a mostrar un ejemplo increíble. Miren, esta es una Prasiolita con textura de diente de perro, maravilloso, pero encontré algo muchísimo mejor, que directamente eso yo no lo vi en ningún lado. Busquen cuarzo verde y van a ver que no van a encontrar este tipo de material. Es fabuloso, fabuloso. Miren acá. Aquí tenemos los cristales perfectamente formados de Prasiolita. Qué loco, ¿no? Ahora quiero mostrarles algo que suele suceder en el cañón del Atuel cuando se forman las rocas en beta. Observen que el rojo tan intenso que está alrededor de esta roca, sabemos que lo de afuera, esto es basalto, se forma una capa, como si fuera la primera capa de imprimación de una ágata, y adentro se forman cristales de cuarzo extremadamente transparentes o blancos. Bueno, esto es porque este tipo de ágatas
Acá sería una geoda, pero completamente cerrada. Se forma en una veta. Es increíble ver las grandes vetas de este material en las rocas. Es una belleza, ¿no? Vamos a ver. Aquí les quiero mostrar esto que tengo por acá. Mira, ¿no? Es eso. Ya está apenas pulido. Y acá estamos entrando ya en el ámbito de las ágatas. Miren esta. Ahí tienen, que la habíamos visto antes, que tenía ese color tan característico de la amatista. Miren los laterales. Tienen vetas de calcedonia y adentro cuarzo. Son maravillas estos, estas rocas son completamente extrañas porque tienen un poquito de todo. Acá les voy a mostrar esta Prasiolita. Miren lo que es. Tiene pequeñas geodas adentro. Hay chiquititas. Es una roca preciosa. Ahora vamos a ir a las vedettes del cañón de la Tuela. Miren esto. Esta es un ágata cóndor del cañón de la Tuela, que es sumamente hermosa. Miren los detalles que tiene esta roca. Esta la pulí. Fíjense que del otro lado no dice mucho, pero esta es una maravilla. Son rojos y en el centro tiene cristalitos de cuarzo. Estos sí son variedades de cuarzo microcristalino. Para poder ver, tendríamos que cortar una sección y esa sección colocarla en un portaobjeto y ahí vemos cómo cristaliza este cuarzo. Les quiero mostrar esta. Acá la vemos, amarillita, pero miren los colores y los contrastes que tiene. Miren ahí, ese detalle, son increíbles. La verdad que uno cuando las ve no dimensiona el trabajo de la naturaleza, ¿no? Es fabuloso. Quería mostrarles que también se forman pequeñitas. Miren esta. Bueno, acá va a aparecer un material, que es este material que tengo acá, que después les voy a comentar qué es, porque es con lo que vamos a terminar este video. Espero que les vaya gustando estos materiales. Miren, esta es tan bruto. Miren eso. Esta no está pulida. La encontré en el mismo lugar. ¿No? Es perfecta. Les quiero mostrar esto. No nos dice mucho, ¿no? Ahora voy a hacer algo que hay que hacer cuando uno sale. Es tener uno de estos que seguramente nos ha sobrado de la pandemia. Debemos tener todos. Entonces le echamos un poquito de agua.
Y ahí la tienen. Miren. Qué cosa increíble. Es una gata gigante. Observen acá toda la formación de las capas y los cuarzos que se han formado adentro. Miren acá el contraste de los colores negros, naranjas. Acá tenemos cuarzo, acá tenemos cuarzo. Miren este trabajo, parecen abanicos. Qué genialidad, ¿no? Qué genialidad que es la naturaleza. Y ahora tenemos una muy pequeñita, beta, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Para esta quiero hacer un punto y aparte, porque esto es un mineral. Yo ya había tenido el acercamiento a este mineral en una pirámide que me había dado Silvia, a quien saludé en el bloque de los saludos. Y bueno, haciéndole algunos estudios no muy profundos, pero la coincidencia fue muy importante. Descubrí que esto que ven acá, que adentro tiene Prasiolita, que es un ágata con Prasiolita adentro. No sé si es un ágata. El material este que ven acá, este material que ven acá, se llama Moganita. La Moganita fue descubierta en 1976. En 1994, la Asociación Internacional de Mineralogía dijo que en realidad no era un mineral específico porque no se podía diferenciar del cuarzo. Recién en el año 1999, y con nuevas tecnologías, lograron definir que la Moganita, que se llama Moganita por Mogán, que es en el primer lugar donde se encontró en el 76, o se pudo diferenciar en el 76, es en las Islas Canarias. Y los yacimientos solamente se encuentran en Kenia y en la India. En realidad, ya encontré en el cañón del Atuel Moganita. Entonces, acá la tenemos. Obviamente que si la encontramos así, no nos va a decir demasiado, pero ahora les voy a hacer una prueba. Estamos a plena luz de sol, y fíjense que la roca sigue siendo translúcida. Si la ponemos de este lado, también vamos a notar esa translucidez medio amarilla. Espero que se pueda observar. Pero creo que sí. Ahí la tienen. Es medio amarilla. Ahí está. Esto es Moganita. Un material muy raro. Muy raro. Pero que también logramos encontrar. Maravilla. Maravilla. Y ahora sí, vamos al final. La Prasiolita supuestamente no se encuentra en la naturaleza. Acá tenemos cuarzo verde y tenemos una geodita de Prasiolita. Pero como yo no me suelo conformar con lo que encuentro y sigo buscando, llegué a encontrar esta, que es mucho más grande. Notarán los brillos de los cuarzos, espero que se puedan ver. Notarán que hay cuarzos, el cuarzo es verde. Esto no está en ningún momento tocado, sino que fue sacado
solamente de la montaña. Y como no me conformo, llegué a la reina de todas y al final del video. Miren esta locura. Miren mi mano y miren el tamaño de esta geoda que tiene en el exterior textura de diente de perro y en el centro tenemos cuarzos muy bien formados de color verde. O sea que esto es Prasiolita, una geoda de Prasiolita. Intenten buscar geodas de cuarzo verde y no van a encontrar en ningún lugar en toda la internet un material como este. Así que bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Miren lo que es esto. Miren lo que es esta belleza. Miren, vamos a ponerlo así, si brilla mucho. Y fíjense que ahí adentro tienen cristales, seguramente son trigonales. Y los laterales dientes de perro. Pero les quería mostrar la parte posterior de la roca para que vean que es una veta. Ahora tenemos la veta, continúa acá, sigue por acá y acá. Seguramente aquí lo que sucedió que dentro del mismo cuarzo se formó una burbuja de gas y ahí se formaron los cristales como normalmente el cuarzo cristaliza. Esto calculo que debe ser trigonal. Hay que mirarlo con una lupa para ver cuántas caras tiene. Pero adentro, acá, se ha formado una geoda. Y acá adentro, en vez de seguir con la textura diente de perro, comenzó en realidad a cristalizar trigonal o hexagonalmente. Esto es algo apoteótico, una real maravilla, una real maravilla. Fin del video. Gracias por haber estado hasta acá, hasta el final. Si es que llegaron a este lugar es porque les gustó. 3 cosas: suscripción si pueden, campanita para saber cuando aparece un video nuevo, me gusta, que sirve mucho para el canal. El canal está creciendo increíblemente gracias a ustedes. Y además, si les gusta la temática, les gusta el canal, les gusta el abordaje, compártanlo con la familia, con los amigos o con quien tiene interés en este tipo de temática, en este tipo de videos, en las piedras y en los caminos. Así que hoy es el Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador y de la Trabajadora a todo el mundo. Y les mando un fuerte abrazo. Les agradezco infinitamente y hasta un próximo encuentro. Chao a todos.